Analizar este libro de Eclesiastés. Gloria al nombre de Jesús. ¿Me escuchan bien, mis hermanos, en la parte de atrás también? Gloria al nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Lo podemos leer una vez más todos? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Puede tomar asiento. El propósito de la vida. Nuestra vida tiene un propósito. Usted no puede levantarse e irse a descansar sin un propósito. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, es cuando empezamos a entender que hay un propósito en la vida. Porque antes de conocer al Señor, quizás muchos de nosotros, algunos piensan quitarse la vida, algún problema mínimo lo ven tan grande que creen que no son capaces, alguna circunstancia familiar, la persona opta por tratar de botarlo todo, porque dice: no encuentro sentido a la vida. Pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene al Señor, entonces uno empieza a entender a través de las Escrituras que hay un propósito en la vida, que no es por casualidad que hayamos nacido, que Dios permitió. ¿Cuántos quizás alrededor nuestro, aún de los vecinos, pero usted es la persona que conoce a Dios? Otros no lo sabemos. Dios tiene un propósito y dele gloria a Dios por eso. Aunque puede ser difícil el significado de entender realmente todo lo que leemos, ¿cierto? Lo que vemos, hay cosas que están establecidas. La ciencia está aumentando y hay cosas que a usted le es difícil entender y comprender, porque no todos lo sabemos. Pero qué hermoso y qué lindo es, hermano, poder comprender la palabra del Señor y saber que tú estás en esta noche, en este lugar, estás en la casa del Señor, en la iglesia, compartiendo con personas que en lo humano quizás no hay alguna relación humana como familia o amistad, pero que todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y todos pertenecemos a un mismo pueblo. Y todos tenemos un mismo Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede ser difícil entender el significado de todo. Usualmente también determinar el momento o el motivo principal. Eso nos pasa a todos. Hay personas que en un momento, los muchachos, uno analiza nada más en esto, jovencitos, adolescentes, a veces hablando uno con ellos, y algunos ya no quieren vivir más y apenas están empezando a vivir. Y uno les pregunta por qué, y para ellos se les hace difícil porque algunos de pronto no tienen la capacidad para el estudio como otros y creen que no pueden superar eso. Y entonces para ellos se le acabó, todo lo termina. Dice: para mí no, yo no sé. Otro dice: no, es que yo tengo mala suerte, tengo la pava, tengo la sal, me hicieron brujería. Otro puede decir como familia: yo no sé por qué, precisamente a mí que me trato, lo he escuchado en varias personas, trato de hacer las cosas bien. Y yo sé que hay personas que han hablado con ustedes, que comparten la palabra. Trato de hacer las cosas bien, pero ¿por qué no me salen las cosas bien? No sé por qué otros que se comportan mal, por qué otros que quizás hacen las cosas de otra forma, ¿por qué?
Y viene el choque, el impacto viene, es normal. Pero cuando llegamos al Señor, entonces hay un texto, una promesa, me gusta hablarla, me gusta decirla, pero es que es una promesa que encierra tanto, que es la que nos da consuelo y nos da moral en momentos que quizás no la hay, y nos da motivación y nos afirma y como que sentimos otra vez esa fuerza para seguir. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay un propósito en la vida. Dios nos ha llamado. Pero tristemente hay muchos que leen las Escrituras y viven sin tener idea del propósito de la vida. ¿Y tienen la Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia? La tienen y muchos la leen, otros ni la leen, otros tienen colección de Biblias. Dicen, yo tengo de todas las versiones y tengo una Biblia tan hermosa, me valió tanto y nunca la lee. Otro dice, yo no tengo mucha plata, tengo una de 6,000, pero me sé bastantes textos bíblicos. Amén. Lo importante es que la que vale un poquito más, la que dice que esta es de piel, cuero de culebra, amén, eso le aumentan ahora que esta es de piel y esta yo no sé qué, esta es papel fino, pero hermano, lo lindo es que en cualquier papel que esté siendo hecha, amén, es la misma palabra del Señor que tiene el mismo poder. Esa palabra tiene poder en sí misma. Entonces, hermano, no te sientas así, hay un propósito. Primero, consideremos lo que no es un propósito en la vida, porque hay personas que su propósito es hacer plata, y déjeme decirle que ese puede ser no un propósito en la vida. Hay un propósito en la vida por el cual usted ha sido creado. El caso que usted se trace un propósito, esto no quiere decir que tiene el aval que ese es el propósito para lo cual Dios lo ha formado. La Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente hay que buscarlo y el resto vendrá por añadidura. Entonces, vamos a mirar a través de la palabra algunos ejemplos. Lo que no solamente es la prioridad, pero miremos Lucas capítulo 9. Mantenga su Biblia abierta. Si no trajo, pues me escucha, gloria al Señor. Lucas capítulo número 9, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir al verso 23. Lo que no es propósito en la vida. Amén, porque muchos dicen, yo tengo mi propósito y es tener mi casa. Ese puede ser una parte, pero será el propósito para lo que Dios lo creó. Puede ser que usted tenga muchos anhelos y usted se sienta realizado en muchas cosas, pero ¿será ese el propósito para lo cual Dios lo ha creado? ¿Cuál es el propósito realmente de la vida? Tiene que haber un propósito. Gloria al nombre de Jesús. Y le dice allí la palabra del Señor en Lucas 9, Lucas capítulo número 9, el verso número 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25, lo que no es propósito en la vida, lo que no es, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué no es propósito en la vida? Si se da cuenta que hay personas que lo de ellos es
Y yo tengo un sueño y el propósito de mi vida es viajar por todo lugar. Es bueno, viajar es bueno, pero realmente es el propósito de Dios. No es que el propósito de la vida mía es conseguir mujeres a la lata, porque el mundo se va a acabar. ¿Será ese el propósito para lo cual Dios lo creó? No es que el propósito de la vida uno es rascarse, no es rascarse aquí, no, tomar todo y estar, amén, trabado y estar tomando, y es que esto, tener un carro lujoso o estrenar todos los días. Para unos el propósito de la vida es ese, amén. Otros son inclusive casi idólatras en sus zapatos o lo pulen más, y que esta es americana fina. ¿Será ese el propósito de la vida? Otros no. Otros es tener unos lentes hermosos. Sí, así es. Otros es, hermano, tener una barba bien rasurada y, amén, bien perfilada. Otros tener una melena y cuando no la hay se ponen peluquín. Si usted los ha visto, mire, me acuerdo de este cantante, ¿se acuerda de este cantante? Ha pagado y sigue pagando muchos millones. ¿Para qué? Para que le hagan injertos, amén, de cabello, porque pues lógico, porque para él verse, y a otros no es con cirugías plásticas, amén. Por eso es que en un momento solamente muestran la cara y el resto se la cubren, porque apenas se vean las manos sabe que hay arrugas, y muestran apenas esto, amén, aquí, eso no es así, y de aquí hasta aquí, y ya los ojos están que le llegan acá, de tanta cirugía. Y ese es el propósito. Personas que el propósito de la vida de ellos, que algunos hasta llegan a endeudarse para estar a la moda o a estar a la posición de otros. Esas personas famosas, no crea, ganan, pero también tienen que gastar millones de dólares, millones, porque ese es el propósito de la vida, estar, amén, a lo mismo de los otros, gastar y gastar. Y muchos de ellos, usted los ha visto cuando a veces mueren, y murió tal cantante, están endeudados, hasta quieren sacarle las muelas para quedarse con algo, porque no dejaron nada. Ese es el propósito de la vida de muchos, llegar a ser famosos, llegar a esto, pero ese no es el propósito con el cual Dios nos creó, mis hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hay un propósito. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 5, verso 30. Si abre la Biblia, me gozo. Si no la tiene, escúcheme. Y si está a través del canal, siéntese muy bien, no se duerme. Juan 5:30. Dígale que está al lado, como Dios te habla. Si ve, no ahorre tanto. Juan capítulo 5, verso número 30. Mire lo que dice la palabra en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio, ¿qué? De hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En otras palabras, no me vengan a mí a tratar de mover, a que les hable otra cosa. Yo doy testimonio de lo que el Padre me ha dado, y el Padre da testimonio que lo que yo digo es un testimonio verdadero. La palabra es verdad, mi hermano. O sea, hay un propósito. ¿Y qué digo? Yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Aún Cristo sabía que el propósito de Él era hacer la voluntad del Padre, pero algunos dicen, no, es que
yo hago con mi vida lo que quiera. Eso decía el hermano aquí en el mensaje. Y es la expresión de muchos, de los hijos a los padres, de cualquiera. Es que yo no me someto a nadie. Yo me acuerdo de alguien, hermano, buen trabajador, buen obrero, buen pintor. Hacía unos contratos y le digo algo, era de los que le pagaban más que a nosotros. Era una persona que le rendía y trabajaba muy bien, pero tenía una debilidad. Iba cuando se le daba la gana. Amén. Se daba ese lujo y entonces el patrón decía, pero ¿qué puedo hacer nosotros? Pero mire, y entonces le daban a él las mejores cosas porque... Pero llegó un momento, hermano, llegó un administrador a la empresa y empezó, y una de las cosas es que empezó a arreglar, amén, y a mirar todo lo que era la parte de producción, y se dio cuenta de que aunque él era una persona que trabajaba muy bien, amén, pero dijo, yo no puedo contar con él porque en un momento cuando hemos tenido que contar con él nunca está. En las temporadas se iba a tomar y llegaba fresco, era que llegaba fresco, no le decían nada. Amén. Y él se enorgullecía, era altivo, casi no saludaba a nadie, pero llegó ese administrador que le puso su tate quieto. Yo me acuerdo, y fue uno de los días que más me gocé. Porque imagínense todos trabajando, laborando, metiendo el hombro, amén. Y a veces a nosotros nos pagaban después. Y a la belleza esa, si le pagaban de primero. Y le daban detalles y bonos y uno hermano. Y uno metiendo el hombro ahí. Pero cuando llegó ese administrador me gocé porque en esa mañana me acuerdo que nos llamaron, fuimos a la media, estábamos ahí. Y él llegó a esa hora. O sea, cuando nosotros ya volvíamos de hacer la media allí, de comprar algo en la tienda, entramos y la belleza apenas llegaba. Por eso le digo todo. Igual que usted cuando llega al culto a las 10. Ese es otro ejemplo. Y nos reunieron. Y entonces él por allá, mire que ya llegó así. Y él pensó que iba a ser como las otras veces. ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces allá ya le tenemos todo para que saque. Siempre nos reunían para repartirnos el trabajo cuando llegaba mercancía. Y a la belleza le daban lo mejor. Y ese día pasó algo, que ese día la verdad me provocaba salir a media otra vez. Le digo, bueno, me alegro que haya llegado. Y él se ponía así como un pavo, porque así son las personas. No le hablan a nadie, se creen los únicos, ¿cierto? Hay personas que son así. Amén, el pavo, y más cuando lo están viendo, eso así. Y miran de reojo así. Y él tenía la cachucha y se la puso hacia atrás. Y amén, y la camiseta y mostrando lo que no tenía a veces porque no tienen nada y se creen chunones. Amén. Véalo ahora que ya no es una gracia al Señor que tiene a Cristo. Y en un momento llegó ahí y lo sentaron ahí. Y él se puso y llegó allá, haciéndose el rogar. Fue el último que llegó. El maestro lo llamaba y llegó ahí. Y yo digo, le vi la mirada, diría, ahora esta mercancía, porque llegó buena mercancía, hermano. Llegaba buena temporada, sabíamos que el pago era bueno, porque esa mercancía se importaba. Y él llegó y se sentó como siempre, todo. Y el maestro le hablaba y era así, y lo miraba. Ah, sí, yo sé, solamente dígame qué hay que hacer. Y llegó entonces, bueno, sí, lo que pasa es que ahora no tomo las decisiones yo, sino el administrador nuevo que llegó. Y pum, se sentó el administrador. Y él todavía dijo, bueno, yo me doy cuenta que ustedes trabajan muy bien. Y una de las cosas que a mí me gusta es la puntualidad. He tenido en cuenta en esta semana, no hemos mostrado, hasta hoy me voy a mostrar, pero me he dado cuenta y he estado allí en la oficina de quienes entran temprano, quienes son puntuales, quienes... Y debido a eso, yo he tomado una decisión. Y él tan fresco, porque él creía que una vez más le iban a dejar todo. Digo, y por lo tanto, como yo necesito que la empresa avance, sentar un precedente y que no agarren las malas mañas, porque una persona que tenga mañas no sirve. Y que, bueno, empezó así
Y empezó a el hombre ya empezó a bajar y las orejas se le empezaron a cambiar de color. Digo, por lo tanto, aquí está la carta, queda despedido. Gloria a Dios. Hoy voy a tocar, ¿sabe qué? Hoy me voy a comer un perro para gozar a mi casa. ¿Por qué? Porque hay personas así. Él pensó que iba a hacer otra vez. Quizás por cuántos. A mí me dijeron que por meses se lo aguantaron. Y le faltaba el respeto al maestro. Porque supuestamente sí era un buen empleado, era un buen obrero. No decimos que no, pero era irresponsable. Iba cuando quería. Y ese día le entregaron su carta y le tocó, ¿sabe qué? Así como, pero la diferencia fue que cuando entró y se demoró cambiando, cuando salió no se demoró nada. Salió por esa puerta y como no se le debía nada, lo tenían al día. Entonces salió con la carta. Y como era por contrato, no había nada que hacer. Hay muchas cosas que a veces Dios nos sorprende, mis hermanos. Hay un propósito en la vida y tú tienes que comprender que aunque hay un propósito en la vida y Dios nos ha puesto para eso, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Amén. Responsables con nuestro tiempo. Responsables de que tenemos que hacer. En ese propósito es la voluntad del Padre y no la nuestra. Tenemos que obedecer, amén, al Señor, porque Dios es el que nos ha enviado con un propósito. Nos ha transformado, nos cambia. Hermano, mire, el Señor nos bendice. ¿Cuántos pueden dar, amén, testimonio de eso? Dios nos bendice, Dios nos guarda. Ahora que ese Dios poderoso aún nos acompaña y nos habla a través de su bendita palabra. Por eso el Cristo dijo, no he venido a hacer mi voluntad. El testimonio que yo doy soy verdadero y no solamente porque yo lo diga. Es que el que da testimonio de mí, el Padre, también da testimonio de que lo que yo hablo es verdad. Es la palabra la que nos edifica, hermano. Pero quiero que vayamos por un momento a 1 Corintios 10:32. Bendito sea el nombre de Jesús. 1 Corintios. Capítulo 10. Hay un propósito y tenemos que movernos en la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios, hermano, es el que guía nuestros pasos. Recuérdelo. Yo he visto personas, yo me acuerdo de aquel muchacho, cantaba buenísimo, tocaba un instrumento, se le facilitaba, porque hay personas que Dios les da ese don, pero llegó un punto donde el Señor lo descartó, lo desechó, porque cuando Él quería cumplir, iba, y si no, cuando no. Pero Dios siempre es el que levanta personas. Y me da tristeza porque saber cómo se desubicó, cómo está, ya no está con hogar, está trabajando en una emisora secular. Amén, cuando antes podía anunciar y ahora vamos con este cántico espiritual de los voceros, de los hermanos Alvarado, de un himno, amén, poder anunciar, tener una paga, trabajar y ahora tener que anunciar música mundana, eventos, tener que inclusive antes motivar y animar, amén, eventos cristianos, amén, campañas, actividades y ahora tener que anunciar eventos de rumbas, eventos donde Dios no se mueve. Terrible, hermanos. Que los talentos y los propósitos que Dios tiene con nosotros nos desviemos. No porque Dios quiera, es que nosotros, hermanos, recuerde que hay momentos que hay que agachar la cabeza, hermano, hay que reconocer que nos equivocamos, que no hay perfecto, no hay nadie. Amén, que el único perfecto se llama Dios y está en el cielo sentado en su trono. Que el Señor nos da oportunidades y no por un momento de orgullo y de altivez usted bote todo. No, hermano, es momento, a veces hay que agachar la cabeza. Y eso pasará un día, 2 días, ya se olvidará eso y continuará. ¿Y sabe qué es lo lindo que va a sentir? Paz, habrá paz en el corazón. Habrá verdaderamente libertad, pero cuando no hay libertad, entonces se llenan de amargura. Hay amargura, amargura, amargura. Y entonces la intención y el propósito en su mente, en su corazón es hacer daño.
Entonces lo que habían sido formados para un propósito en la vida, de servir a Dios, entonces lo desubican en hacer daño, hermano. En meter cizaña, en cambiar de dirección las cosas. Y entonces ya no son instrumentos en las manos de Dios. Entonces quieren entorpecer y estropear. ¿Por qué? Porque se desligaron. Aunque tienen una Biblia, aunque tienen una palabra, aunque tienen al Señor allí hablándoles, no hacen caso. Porque por su orgullo no quieren bajar la cabeza. No quieren reconocer que se cometen errores. No quieren reconocer que se equivocan. Y no quieren reconocer en su corazón. Y se desvían. Y lo más peligroso es que todavía creen que están en el propósito de Dios. Y no es así. No se deje desviar. No se deje desubicar, mi hermano. Mírese. Tiene que haber paz. Cuando no haya paz, es porque pasa algo. Cuando usted tiene paz, usted va para donde quiera. Tiene paz. Tiene libertad. Siente los ríos de agua viva, siente la bendición de Dios, aún en su hogar, con sus hijos, hay armonía, pero cuando no, algo está pasando. Dios ha prometido bendición para sus hijos. Y te ha formado y creado con un propósito, no se deje desubicar. Amén, gloria a Dios. Hay personas por malas decisiones desubican no solamente su vida, sino la de su esposa, sus hijos, desubican todo, hermano. Y por su orgullo no les importa llegar y aún ir al mismo abismo, al mismo infierno, porque no quieren humillarse. Pero la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Amén, gloria a Dios. Pero que al sencillo y al humilde dice, le dará gracia. Él da gracia a los humildes.